Buenas tardes, feliz año. Uy, creo que no pasaron un feliz año, ¿verdad? ¡Feliz año! Qué bueno es poder estar aquí y empezar un buen año. Buenas tardes a todos y los que están por primera vez aquí, gracias por aceptar estar con nosotros, acompañándonos. Espero que nos des la oportunidad, o me des la oportunidad de saludarte al final. La próxima semana comenzaremos una nueva serie de mensajes y va a estar muy, muy padre. Estoy muy contento por ello. Vamos a estudiar una parte de la Escritura, una carta que fue escrita a un joven. Todos los que somos jóvenes vamos a apreciar mucho esto, ¿verdad? Los que no, pues háganse jóvenes de aquí a una semana. Y es la carta a un joven llamado Timoteo. La serie se llama Aguante. Y todo el mundo tenemos que tener aguante, entonces, para vivir. Y va a ser extremadamente útil para ti, para tu familia y sobre todo también para tu futuro. Entonces te invito a que hagas planes y puedas estar aquí para arrancar juntos esta nueva serie de mensajes. Y bueno, pues hoy, más bien dicho, pues en el nuevo año, ¿verdad? Para mí es muy significativo el que Dios nos dé otra oportunidad, otro año en nuestro calendario y queremos empezarlo bien. Y si fuera un atleta, la Escritura dice que podemos nosotros terminar bien una carrera con fuerza, fuertemente. Entonces, así queremos empezar el año y terminarlo bien. Y bueno, pues hoy tengo más que nada la oportunidad de poder ver este mensaje, la segunda parte que empezamos la semana pasada. Si por alguna razón no estuviste la semana pasada, puedes seguirlo en nuestra página. Y cuando yo tenía 7 años, me estaba acordando esta semana, mi mamá acostumbraba a venir a recogerme a la escuela. Vivíamos muy lejos de la casa a la escuela, no es como aquí, ¿verdad? Vivíamos muy lejos. Y esa tarde salí temprano, era el final del año, como hace unos días, el final de diciembre, y salimos temprano y mi mamá no llegó. Entonces me extrañó porque siempre venía por mí y ya se estaba quedando sola en la escuela y yo no sabía qué hacer. Sí, pensé, ya me abandonó o que ya no me quiere o no sé, empecé a pensar, pero obviamente dije, no, de seguro ahorita va a venir. Y no llegaba y no llegaba. Y lo que pasó es que dije, bueno, no sé qué hacer. Y obviamente tomé una decisión después de eso. No te voy a decir qué hice, pero sí te voy a decir para que no te quedes con la curiosidad. Pero yo no sé si tú has estado en situaciones así en las que no sabes qué hacer, dependiendo de la situación que estás pasando. No sabes qué hacer y entonces piensas, bueno, ¿cómo le hago? O quizá sabes qué hacer, pero no sabes cómo empezar, cómo hacerlo, cómo lograrlo. Y de eso se va a tratar el tema de hoy. Yo creo que tú, como yo, hemos estado en alguna situación así y se empeora la situación. Algo está peor que antes de lo que esperabas. El matrimonio se está acabando. Hay varias cosas y no sabes cómo hacerle para regresar a aquellas cosas que tú pensabas, que tú soñaste, que querías lograr. No sé, quizá lo más práctico y no sé, de repente los ejemplos y la mercadotecnia y todo durante el año, no sé por qué hay tantos miles de dólares invertidos en cómo bajar de peso, en las revistas, en los programas, ¿verdad? Y a lo mejor es uno de tus propósitos, pero no sabes cómo lograrlo. Y luego trabajas con alguien que siempre está hablando de la yoga, siempre lleva pan, siempre está hablando de que se toma la kombucha y no sabes qué es eso, ¿verdad? Y dices, no sé qué es eso y quizá eso no va a ser para mí este año, aunque lo escribí allá como con hielo para que nadie se dé cuenta que es lo que quiero hacer. No le he dicho a nadie, pero es mi sueño y ojalá este año se logre, pero la verdad es que no sé cómo hacerlo. O quizá la vida en casa está muy tensa y realmente quisieras que no fuera así. No hay una buena relación entre padres e hijos. Para los padres, los hijos no desobedecen. Para los hijos, los padres son muy estrictos. Y no sabes exactamente cómo hacerle para que haya un buen ambiente en tu casa. O no sé, quizá necesitas cambiar de ambiente. Seguramente es lo que piensas, pero no sabes cómo. Se ve como que no hay esperanza. Y bueno, otra cosa muy importante, las finanzas están por los suelos. Lo que hay que pagar es mucho y no se sabe cómo lo vas a hacer. Piensas que de alguna manera Dios va a hacer algo, pero realmente no sabes cómo. Y si hay algo que tú puedas hacer para mejorar esta situación. Al empezar este año, algo nos dice que las cosas pueden estar mejor y deben estar mejor. Pero ¿qué debes hacer?
¿Qué puedes hacer cuando no sabes qué hacer? Y si te vas a las notas en el boletín que te entregamos, ahí vas a poder seguir estos consejos prácticos. Una de las cosas que me encanta de la palabra de Dios es que es muy práctica, demasiado práctica. Y nos puede hablar y decir exactamente eso, cómo hacerle. Y de eso hablaremos hoy. 5 cosas prácticas que puedes hacer. Todo esto viene en la historia y en el texto que vamos a leer en Nehemías 3. La semana pasada nos quedamos en el capítulo 1 y 2. Hoy vamos a leer el capítulo 3 y un poquito más. Ahí están en tus notas. Como dije, puedes ir a nuestra página para ver el mensaje de la semana pasada. Para repasar rápido, lo que vimos la semana pasada es que la ciudad de Jerusalén, que es la alegría de Israel, de su pueblo, estaba en ruinas. La ciudad que más amaba a su pueblo, la ciudad de Jerusalén, estaba en ruinas. Había escombros. Y luego esta ciudad era muy importante porque también es donde estaba el templo. Y en aquel tiempo, no es como ahora, Dios solamente habitaba en ese templo. Imagínate, no estaba funcionando ese lugar. Estaba todo en ruinas. Y así estaba la situación. Entonces, Dios le da un corazón a Nehemías, un corazón como fresco para decir, algo tenemos que hacer. Esto no puede seguir así. Algo tenemos que hacer. Y entonces Dios le da este sentir, idea a Nehemías de hacer algo al respecto para que las cosas se pongan mejor. Para que él haga cambios, para que haya progreso, que haga las cosas bien, que una situación en la que están viviendo, no solamente una persona, sino toda una nación, mejore. Entonces, cuando Nehemías está en este proceso, él escribe su experiencia como un diario, en su libro, en Nehemías. Y esto es lo que vamos a estudiar hoy. Entonces, en el capítulo 3, quiero sencillamente decirte algo al respecto de este capítulo 3. No está ahí en tus notas, pero en este capítulo 3 nos habla de algo muy significativo, porque él está describiendo cómo es que está la muralla, porque lo más importante en esa ciudad es la muralla alrededor, y cada una de estas partes de la muralla está destrozada y, como dije, está en escombros. Entonces, hay en el capítulo 3, deberías leer este libro como propósito de este año, es muy, muy especial, es uno de los mejores líderes que hay. Las lecciones de liderazgo y de cómo emprender y hacer cosas vienen en este libro. Entonces, él está diseñando este proyecto y en aquella ciudad había una muralla alrededor y había diferentes puertas durante el recorrido de la ciudad. O sea, había una puerta al norte, al sur y en medio, ¿verdad?, de la muralla para poder entrar. Algunas de esas murallas, pues, tenían nombres, las puertas de esa muralla, como por ejemplo la puerta de las ovejas. Es ahí donde entraban y los ganados, ¿verdad?, las ovejas. Había una puerta que se llamaba la puerta de los pescados, es donde entraban los peces y todo eso. No te creas, los peces no caminan. ¿Estás despierto? Nadie se rió, es como, qué tough crowd, ¿verdad? No, sino que era el mercado donde vendían pescado, ¿verdad? Y hay otras puertas también ahí, la del valle, había una puerta del basurero, ahí tiraban toda la basura obviamente, la puerta de la fuente, la puerta de los caballos, y están tratando de levantar todo esto porque está en ruinas, en escombros. Y entonces Nehemías es el encargado de la obra y quiere hacer algo al respecto. Entonces, yo creo que cada uno de nosotros podemos aprender algo con esta situación de las puertas y la muralla. ¿Qué podemos hacer cuando no sabemos qué hacer? No sé qué te has propuesto en este año. Yo te aconsejo que escribas, si no lo has hecho, que escribas algo ahí en tus notas, qué es lo que quieres o sientes que Dios te está llamando a hacer. ¿Cuántos ya han hecho esto? ¿Cuántos tienen esta práctica? 3, 4 personas. Bueno, les quiero explicar a todos los demás. Ayer estaba en un museo y yo te he dicho hace mucho tiempo que tú creas futuro. El futuro no es como que te sientes, bueno, a ver qué pasa este año. Tú creas futuro. En el museo estaba yo caminando, desde hace mucho aprendí esto, y estaba caminando ahí y vi un letrero que decía, el futuro no nada más pasa y llega así como si nada. Tú creas futuro con tus decisiones. Entonces, este año dijimos la semana pasada, ¿qué va a suceder en tu vida? ¿Qué Dios va a hacer en ti? Porque te dije, si algo yo sé de la vida es que Dios quiere hacer algo en ti
y a través de ti. ¿Qué va a hacer? A veces queremos milagros, pero no estamos dispuestos a ser instrumentos para que Dios haga un milagro. O simple y sencillamente lograr algo. Entonces, una práctica que todo el mundo tenemos que tener. No lo puedo creer. A ver, otra vez. ¿Cuántos han escrito sus propósitos de este año? Solamente 4 o 5. A ver, voltea a los que están aquí al lado. Nosotros tenemos que aprender esta práctica. Es como aprender a comer. Es como aprender a leer, esa es una práctica que todos debemos hacer, no importa quién seas, los jóvenes y los viejos, por supuesto que aquí nada más hay jóvenes, pero los jóvenes y los viejos tenemos que aprender este hábito de poder escribir delante de Dios y decir, a ver Dios, ¿qué quieres hacer en mi vida y a través de mí? Y escribir ahí, porque tenemos un Dios poderoso, no podemos pensar a ver qué hace Dios, no, Dios quiere hacer algo a través de ti y en tu vida. Te voy a regalar un journal, un libro, porque no, mejor ve tú y cómpralo, cuesta como $1. Agárralo, escríbelo en la computadora o algo y di, Dios, ¿qué va a pasar este año? Las cosas que yo no puedo ver, pues bueno, pero quiero escribir aquí algo que tú quieres hacer en mí y a través de mí. Y escríbelo ahí porque entonces estás creando futuro. Si tú este año te propones bajar de peso, estás creando futuro. Si tú este año te propones no faltar a la iglesia lo menos posible, es un futuro. Si este año te propones ahorrar tanta cantidad para lograr algo, estás creando futuro. Si este año quieres pagar tus deudas, no las ignores, ponle ahí, tengo tanto dinero en deudas y tengo que pagarlo. Estás creando futuro porque tenemos un Dios milagroso, un Dios todopoderoso, un Dios que está vivo, un Dios que está haciendo cosas a través de nosotros y en nosotros. Si quieres hacer un negocio tienes que apuntarlo y es lo que estamos viendo. No lo puedo creer, no me siento mal contigo, pero tenemos que hacerlo. Tenemos que agarrar un cuaderno, nuestra Biblia, buscar a Dios y decir, Dios, ¿qué quieres hacer en mí y a través de mí? A ver, dilo conmigo para que no se te olvide. Dios, le estás diciendo a Dios, no a mí. Dios, ¿qué quieres hacer en mí este año y a través de mí? Entonces toma un tiempo esta semana para poder estar delante de Dios. Entonces, ¿cómo le haces para hacer un proyecto? ¿Cómo le haces para que una vez que tienes propósitos, lograrlos? Bueno, Dios es un Dios de poder, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Y nuestra parte es, número 1, ahí está, debes de dividirlo en partes manejables. Debes de dividirlo, ahí en tus notas puedes escribirlo, en partes manejables. Lo que te has propuesto, cualquier cosa, tienes que no atacarlo así a ver qué pasa, sino dividir el proyecto en partes manejables que puedas manejar. Cuando Nehemías tenía que hacer esta muralla, gracias, esta es la serie que viene, ¿qué puedo hacer cuando no sabes qué hacer? Esta es nuestra página para que veas el mensaje de la semana pasada. Los escombros, así está la vida de muchos, puro escombro nada más. Estas son las puertas que te estaba hablando y aquí está la muralla, era muy importante para protegerse. Entonces había diferentes puertas en el proyecto y todo esto estaba derrumbado. Y Nehemías sentía aquí que tenía que lograrlo, en restaurar para toda su ciudad esta muralla. Era muy importante, muy trabajosa. Había como 40 grupos de personas trabajando. Y luego lo primero que tenemos que hacer es dividirlo en partes manejables. Es decir, cualquier proyecto en nuestra vida tiene que tener diferentes partes. En mi casa, cuando yo iba creciendo, mi costumbre era comerme un pan de dulce. ¿Cuántos comen pan de dulce? Yo ya no como pan de dulce desde hace un año. No estoy triste, estoy contento. Pero lo que yo hacía es que llegaba y agarraba en la panadería el pan o los panes que me iba a comer favoritos y con esos me quedaba, no importa que trajeran otro tipo de panes. No me interesaban los otros tipos de panes. Yo quería el que me era mi favorito. Cuando me casé, al principio hacíamos eso, pero después mi esposa, por alguna costumbre, de repente compramos pan y empezó a partirlo en pedacitos. Yo dije, pues qué raro. Yo voy a agarrar los pedacitos de mi pan favorito, ¿verdad? Pero dije, no, pues está también, porque me decía, prueba de otros. Y decía, no, es que estos son mis favoritos, aunque esté partido en 3, 4 pedazos, ¿verdad? Mi boca es grande y me puedo comer un pan grande, ¿verdad? Pero es más fácil en pedazos manejables. Entonces, de todas maneras, acababa todo el pan en pedacitos y todo el mundo probaba de todos. Pero tenemos que aprender esto para lo que queremos proyectar y hacer. Cuando fue el incendio de Piper, hace unos meses, no sé si viste en las noticias, había muchas donaciones aquí, tantas que de todo abajo estaba lleno y la gente decía, ay, es demasiado, ¿qué vamos a hacer? Entonces nuestra
manager de la oficina, que es muy organizada también, como muchos de los que están aquí, llegó y empezó a decir, ok, esta parte aquí, esta parte acá, y vamos a hacer de esta manera, y empezamos a organizarnos. Y entonces a Verónica, por ejemplo, le tocó dar gift cards a las personas. A mí me tocó recibirlos, ¿verdad? Y dar mi primera mejor sonrisa que pudiera para poder atender a la gente. Y otras personas se encargaron de muchas otras cosas. Había gente ayudando alrededor, otros lugares, pero no sabían qué hacer con tantas donaciones. Hasta empezaron a traer sus donaciones para esta congregación porque dijeron, no sabemos qué hacer. Los proyectos que tenemos, sea bajar de peso, aumentar nuestros ahorros, ser fieles a Dios en nuestras finanzas, estar comprometidos con Dios, ¿qué más? No sé qué proyectos puedas tener. Tienen que empezar a decir, ¿qué es la primera parte? ¿Qué es la segunda parte? ¿Cómo puedo hacerlo? Si yo quiero correr un maratón, ¿cómo tengo que hacerlo? ¿Qué es lo que tiene que hacer en mi vida? Si quiero ponerme mejor de salud, ¿cómo debo de hacerle? Te decía que ayer andaba en un museo y entonces hay un video donde metieron un avión 727, un avionzote grandísimo y está dentro del museo. Entonces pasaron un video, ¿cómo lo metieron? No llegaron en el avión, lo trajeron desde allá donde estaba, ¿verdad? Llegaba aquí Chicago en el aeropuerto, ahí se ve en el video, lo metieron al lago Michigan para poder llegar hasta donde está el museo y ahora, ya que ya estaba ahí, ¿cómo lo iban a meter? Pues lo empezaron a despedazar, o sea, por partes, el fusilaje, las alas, todo lo demás, y empezaron a meterlo parte por parte. Así tenemos que hacerle para alcanzar nuestros proyectos. Y verás que Dios es fiel. Hay que dividir las cosas. Si es, por ejemplo, en cuanto a cómo le voy a hacer para que este año no esté tan, perdón la expresión, fregado en las finanzas, tengo que ver qué es lo que Dios me va a dar este año, porque Dios te va a proveer. Dios es un Dios que provee. Dios es un Dios de palabra y Él no te va a dejar este año. ¿Tú lo crees? Él no te va a dejar. Es más, Él ya tiene planeado lo que va a entrar a tu casa para lo básico y también para que si tienes un proyecto de mejorar tus finanzas, ¿cómo pueden ser mejores en tu casa? Pero tienes que tener un proyecto, porque si no, todo lo que entra va a salir. Pero tienes que tener un plan y decir, ahora sí voy a diezmarle a Dios, por ejemplo, o ahorrar un 10% o un 4% y el 80% de mi ingreso. Y tú vas a decir, oh, eso es Disneylandia, pastor, eso no va a pasar en mi casa. Dios no es un Dios que se le ha cortado el brazo. Dios este año te va a proveer, pero ¿qué vas a hacer con la provisión que Él te va a dar? Uy, si ya tengo una lista que pagar. No, tienes que pensar cuál es el proyecto de Dios para tu vida en este año. Si quieres dejar de fumar, ¿qué vas a hacer? ¿Fuman aquí? No, se supone que no, pero hay gente que batalla con eso. Todo lo ¿qué mal hábito tienes que dejar? ¿Cómo planearlo? Tenemos que hacerlo de esta manera. Ahora, ¿qué está pasando en este lugar donde está Nehemías? Está viendo el proyecto que tiene. Las cosas no pueden seguir como en escombros en mi vida, ni en mi familia, ni en ningún lugar donde Dios me ponga. La vida no puede seguir como en escombros, en mi soledad o en mis vicios o en mis cosas. No, tiene que mejorar porque para eso seguimos a Cristo. Cuando Cristo llega a una vida, las cosas empiezan a mejorar. Pero yo tengo que decidir seguirle y tengo que tomar decisiones. Ahora, la segunda cosa que tú y yo debemos hacer si queremos lograr algo después que escribas tus propósitos es que tienes que tener un plan completo de 360 grados. Es decir, ver todos los aspectos que estás viendo. Cuando viste el proyecto de la muralla, había diferentes aspectos. Yo siempre había pensado que Nehemías empezó a construir este pedacito, ¿verdad? Con un grupo de personas y luego se fue a la siguiente parte y a la siguiente parte, así hasta que terminó. No. Lo que vamos a leer nos va a decir que al mismo tiempo, en todo el área de la muralla, empezaron al mismo tiempo a reconstruirla. Decía que había como 40 o más grupos de muchas personas construyendo del norte al sur, al este, al oeste, en cada parte. Aparte de las puertas, había torres para poder reconstruir esta ciudad. Si tu vida está en alguna área de tu vida, está en escombros, tienes que decir, esto no puede seguir así. Tenemos que empezar, dividir el proyecto en diferentes partes, pero pensar completamente en todos los aspectos de tu vida. Ver en cada ángulo. Hablando de alguien que quiere, por ejemplo, ¿cómo le hiciste para bajar de peso?
No va a decir, pues fui al gym y ya con eso fue todo. No va a decir así, ¿verdad? Él dijo, yo cambié mis hábitos de comer. Yo empecé a correr este día y luego a hacer el ejercicio aquí. Si tú ves una revista que se venden mucho al principio del año, y está una señora así muy grande de peso, ¿verdad? Y luego al otro lado la foto de ella cuando ya parece que es otra persona. Pero es la misma, supuestamente. No, yo creo que sí es la misma. ¿Pero qué hizo? No solamente se la pasó corriendo de aquí hasta el downtown todos los días y se esfumó, no. Empezó a cambiar todos los aspectos que tenían que ver. Alguna gente dice, ahora sí este año voy a estar cerca de Dios, me voy a acercar a Dios. ¿Qué vas a empezar a hacer? Pues no sé, voy a tratar de venir al menos al principio, a ver. No, porque no nada más es un aspecto el que tienes que ver, sino diferentes aspectos de tu vida para poder entonces lograr lo que tú te propones. Lo que tú crees o lo que sientes que Dios ha puesto en tu vida. Lo mismo en cada área de nuestra vida. Tenemos que pensar en un plan completo. ¿Por qué? Porque decidir tener disciplina en un aspecto impacta el siguiente. ¿Sabes? Hicieron un estudio, una prueba con unos estudiantes que caminaban así en la escuela. Caminaban así todo el día, todo el tiempo. Entonces dijeron, no puede seguir así. Estos se van a lastimar la espalda cuando ya estén más grandes. Entonces les pusieron un libro aquí, un libro pesado para que caminaran derechos, ¿verdad? ¿Cuántos han hecho ese ejercicio? Pero se dieron cuenta que no solamente mejoró su postura para caminar, sino también mejoró su salud y su manera de comer y su manera de dormir a la hora. Yo no sé si sepas, pero la mayoría de las personas ponen su despertador para poder despertarse mañana y no llegar tarde, aunque muchos no lo logran, ¿verdad? Pero tú y yo deberíamos más bien poner nuestra alarma para ir a dormir temprano. Es completamente opuesto a lo que pensamos. La gente compra despertadores para poder despertarse, aunque se durmió hace 3 horas para poder llegar a tiempo. Pero tú y yo deberíamos tener la alarma para decir, son las 9:30, son las 10, ya sonó la alarma, tengo que ir a dormirme. Pastor, ¿quién vive así? Los que viven diferente. Los que no se están durmiendo todo el tiempo. Los que cambian sus hábitos. Ay, pastor, feliz año, cálmese. O sea, es que si vamos a proyectar el 2019, no podemos desperdiciar el tiempo, no podemos desperdiciar la vida tan preciosa que Dios nos ha dado y llegar al 2019, diciembre, y decir, qué feo estuvo este año. Tenemos que hoy decir, estos escombros no pueden seguir así. Tengo que proyectar, tengo que escribir. Imagínate que Nehemías, vamos a construir la muralla. ¿Cómo? No sé, ahí pone un ladrillo y pone el otro. Es más, tú vete para allá y hazle con lo que puedas. No iban a lograr nada. Tuvieron que dividir el proyecto en diferentes partes y luego tuvieron que ver toda la muralla y decir, esto tiene que cambiar, esto tiene que cambiar. Para eso estamos viviendo. Si tú quieres acercarte más a Dios, no nada más es venir a este lugar, sino empezar a buscarle entre semana, orar con Él, orar a Dios, convivir con Dios y luego también servir y luego también poder estar en el grupo entre semana y tú quisieras pensar que es una comercial. No, mi vida va como Dios dice, pero es por tu bien. Yo quiero algo mejor para ti este año, mejor que lo que pasó el año pasado. Si te fue muy bien, pues todavía mucho mejor. Tenemos que pensar como todo en la vida es. ¿A poco un futbolista le dicen, usted va a jugar en este equipo? Y el futbolista dice, pues mire, coach, yo no puedo venir a los entrenamientos. Pero eso sí, el día del juego aquí estoy. Ahora, yo no voy a pagar el arbitraje, pero aquí voy a estar. ¿Sabe qué? Yo no tengo más que esta camisa descolorida y pues con esa voy a jugar. Y es más, ni tengo cleats ni para jugar, a ver cómo puedo. ¿Tú crees que ese hombre va a jugar en ese equipo? ¿Cuántos creen que va a jugar en ese equipo? A menos que sea el dueño, ¿verdad? O no sé, pero no tampoco. Porque la vida es así, tenemos que pensar en todos los ángulos. Quieres ser parte de este equipo, entonces tienes que entrenar, tienes que usar el equipo adecuado, tienes que hacer tiempo y obviamente venir a jugar. Así es la vida y así podemos lograrlo. Capítulo 4, versículo 1, dice, cuando Sanbalat se enteró de que estábamos construyendo la muralla, se enojó muchísimo, se puso furioso y se burló de los judíos. ¿Sí lo llegaste a ver ahí al principio?
Este Sanbalat era una persona mala, era una autoridad ahí y se dio cuenta que si reconstruían la muralla, le iba a ir, su influencia iba a menguar y eso no le gustaba. Vamos a ver el verso 6, por favor. Por fin se completó la muralla alrededor de toda la ciudad hasta la mitad. Fíjate, aquí nos dice que este Nehemías estaba pensando en el plan en todo el aspecto de la muralla. Es decir, tú volteabas al norte, al sur, en cada parte y veías que toda la muralla estaba hasta la mitad. Empezaron sincronizados en diferentes ángulos para poder hasta la mitad, pero llegó un enojón. El verso sigue diciendo de su altura, porque el pueblo había trabajado ¿con qué? Con entusiasmo. ¿Había trabajado con qué? Con entusiasmo. 2019, ¡yeah! Todo alrededor, 360 hasta la mitad lo llevaban. Verso 7. Sin embargo, cuando Sanbalat, Tobías, los árabes, los amonitas y los asdodeos se enteraron de que la obra progresaba y que estaban reparando las brechas de la muralla de Jerusalén, se enfurecieron. Todos hicieron planes para venir y luchar contra Jerusalén y causar confusión entre nosotros. Así que oramos a nuestro Dios y pusimos guardias en la ciudad día y noche para protegernos. O sea, pusieron guardias contra los enemigos. El 14 dice, luego mientras revisaban la situación, reuní a los nobles y a los demás del pueblo y les dije, no tengan miedo al enemigo. Recuerden al Señor, quien es grande y glorioso. Luchen por sus hermanos, por sus hijos, por sus hijas, sus esposos y sus casas. ¿Cómo vamos a arreglar este asunto tan difícil en la casa? ¿Cómo lo vamos a hacer? Debes de saber que dividirlo en diferentes partes manejables, qué hacer, pasar más tiempo con alguien, hablar hasta donde se puede ese día, tratar de hablar de otro día. ¿Cómo le vamos a hacer con las finanzas? ¿Qué vamos a hacer? Estoy estudiando cómo hacer mejor esto. Luego tengo que pensar en todos los aspectos de mi vida en cuanto a ese asunto. Y tercero, tienes que saber que se te van a oponer. Alguien se te va a oponer. Tienes que saberlo. Espera oposición. El cuerpo va a decir, no, yo quiero mis tortillas. El vecino va a decir, ¿por qué estás haciendo eso? O sea, es que estoy tratando de ahorrar. No, ¿cuál ahorrar? Vámonos, ándale. O el amigo, o en casa, va a estar el asunto difícil, pero tienes que esperarlo. Y no es para golpearse unos con otros, sino saber que aunque haya oposición, Nehemías no llegó y dijo, ¿saben qué, muchachos? Se está poniendo muy difícil, mejor ahí nos vemos. Seguir a Cristo, no, hombre, ya me traen a carrilla en la casa, y en la escuela y en el trabajo. No, ya mejor le voy a bajar aquí. Eso de venir cada domingo a la iglesia es para viejitos. Una vez a la semana. Los proyectos siempre van a tener oposición, siempre van a suceder cosas. Nadie queremos tener enemigos. No queremos arreglar la situación para tener todo en paz. Aquí pura paz, pero es una paz fingida porque no está arreglando nada y todo está en escombros. Y Dios es un Dios fiel y santo que nos invita a venir a Él. Y cuando estamos siguiéndole a Él, vemos que nuestra vida necesita mejorar. Vemos que hay situaciones en la vida que necesitamos cambiar. No podemos cambiar los estatutos de Dios, porque entonces no tendremos bendición. La Biblia dice que tenemos que ser fieles a Él. No hay una cosa que podamos decir, bueno, pero yo le voy a hacer de esta manera, que al cabo Diosito es bueno y me va a perdonar. No. Tenemos que obedecerle a Él. Pero espera oposición. Nadie queremos enemigos, nadie queremos que nos vaya mal. Pero miren, vamos a ver el capítulo 6, ahí mismo está en las notas, el verso que está ahí, 15, dice, así que el 2 de octubre, a los 52 días después de comenzar la obra, se terminó la muralla. Y eso nos dice la cuarta parte. Tienes que terminar. ¿Cuántas cosas hay que empezaste y no has terminado? ¿Cuántas cosas hay que empezaste y no terminaste? Porque dijiste, no, se puso difícil. No, ya no supe cómo. Yo tengo cosas que tengo que retomar. Porque ¿cómo pueden ser que se quedaron inconclusas? Yo empecé al principio del año y todo, pero entonces dije, no, ya se puso muy difícil, se enojaron o pasó esto. Tenemos que terminar. Al comenzar un proyecto, divídelo en partes, piensa en el plan completo, ¿verdad? Ten un objetivo completo y sabe que habrá oposición para eso,
Pero también debes de saber que hay que terminar la primera parte del proyecto y decir, ok, tengo que terminarlo. Nehemías terminó. Hay mucha gente con muchas cosas que no ha terminado en su vida. Y debes decidir, este año voy a terminarlo. Este año voy a terminar con este proyecto. Y luego seguir adelante. Vamos a leer el capítulo 12, verso 43. Ahí también está en tus notas. Se ofrecieron muchos sacrificios durante aquel día de gozo, cuando terminaron, ¿verdad? Porque Dios había dado al pueblo razón de alegrarse. También las mujeres y los niños participaron en la celebración. Y la alegría del pueblo de Jerusalén podía oírse a gran distancia. Y eso nos da a nuestro siguiente punto. Celebra. Este año, 2018 que pasó, ¿qué tal hubiera sido si hubieras celebrado tus pequeñas victorias? No estamos muy acostumbrados a celebrar conforme a la voluntad de Dios, como lo que Él dice, pero debemos de celebrar cada vez que alcanzamos una meta. Así como 10 años teníamos ciertas deudas en mi casa y yo decía, ¿cómo lo voy a lograr? Aprendí cómo y la primera vez que pude borrar de mi lista de deudas la de mero arriba, dije, wow, Dios ha sido fiel. Y celebramos juntos un pequeño logro. Así hasta que terminamos con el proyecto. Así debe ser nuestras vidas. Cada vez que planeemos algo y estamos haciendo las cosas que Dios nos ha puesto a hacer y llegamos al terminarlo, tenemos que celebrarlos. Al tratar de lograr las cosas que Dios planeó para ti, no olvides celebrar. Si en tu casa algo lograron de lo que se proyectaron, deben de celebrarlo juntos. No nada más cuando cumples años, sino estamos celebrando que ahora mi esposa y yo nos comunicamos mejor. No nos hemos peleado en todo este día, no en todo este mes. Porque tú crees que Dios quiere que te estés peleando todo el tiempo con tu esposa o tu esposo. O insultándolo, o amargados, o que llegas a la casa y luego te vas, o está tu esposa. Esa no es la voluntad de Dios. Está en escombros, quizá hay algo que se puede hacer. ¿Tú crees que es de Dios que siempre estés pensando, ¿cómo le voy a hacer? Cuando Dios es dueño de todo y tú eres su hijo y a Él no le falta nada. No estamos hablando de imaginaciones, es la palabra de Dios. ¿Cuántas cosas van a lograr tus hijos si hoy proyectas lo que va a pasar en tu casa para que cuando ellos vayan creciendo y ya estén en su edad joven o adulta, puedan decir, wow, yo vi que Dios fue fiel, yo vi que Dios es verdadero, yo vi que Dios está con nosotros, con nuestra familia, y cuando tú proyectes a tu hijo o a tu hija, él tendrá un mejor futuro que tú. Por ellos deberíamos de levantarnos, en organizarnos, no importa que jóvenes estén o que adultos ya estén, y decir, esto es el Dios a quien servimos. Él es un Dios fiel y Él es hacedor de maravillas. Proezas se cumplen en Él. Y una de las cosas que a Dios le gusta es que celebremos cada vez que logramos algo. ¿Por qué? Porque celebramos que Dios es bueno, celebramos que Dios es fiel. Celebramos que es por Dios que nos ha dado lo que ahora tenemos. Celebramos la victoria que tenemos en Él. ¿Sabes? Un día nosotros cuando partamos de este mundo y vivamos en el cielo, va a haber una fiesta todo el tiempo. Y tenemos que practicar desde ahora. Cuando Nehemías empezaron a celebrar, no estaba ningún ahí cristiano todo amargado. Pero a mí me dolió el ladrillo que levanté, o no sé, pero me dieron un ladrillazo o algo así, o se me cayó una piedra, o me di en el callo. No, estaban celebrando porque estaban logrando cosas. Este año Dios te va a bendecir, esa es la naturaleza de Dios. Este año Dios está dispuesto a bendecir al que le busca. Habrá bendición en tu casa. Tus hijos se darán cuenta que Dios es bueno, que Dios es fiel, que Dios es un hacedor de maravillas por lo que pase en tu casa o en su vida. Celébralo. Tenemos que celebrarlo. Bajaste 5 libras este mes. ¡Wow! Celébralo. No comas pan. Yo no comería pan, ¿verdad? Para celebrarlo. O no sé, lo que te está costando trabajo. Ahorraste un poquito ahí en tu cuenta de ahorros. ¡Wow! Y el mes que viene
Pagaste una deuda que no creías que ibas a pagar. ¡Wow! Dios es fiel, Dios es ilimitado, Dios está conmigo. ¿Qué vas a celebrar este año? Quiero decir, ¿qué proyectos vas a celebrar que los lograste hacer? Si no tienes escritos ninguno, ¿qué vas a celebrar? Solamente el cumpleaños, which is good, pero es mejor celebrar a Dios que está presente en nuestra casa, en nuestra vida. Que esta situación, celebré que por fin pude compartirle de mi fe a esta persona y ahora está aquí conmigo. Celebré que ahora en mi trabajo dijeron que yo era una persona excepcional porque no trabajo como los demás, porque ahora sirvo a Cristo. Celebré que ahora ya hablo más inglés o francés, si es tu caso, no sé qué quieres hablar, pero haz un proyecto. Tenemos una capacidad aquí impresionante y tenemos que usarla. Tenemos todavía más ilimitado aquí de parte de Dios y tenemos que utilizarla este año. Yo quiero animarte a que podamos vivir este año de esta forma. Para terminar, cuando está todo este proceso, hay un señor que se llama Esdras ahí y él es un líder religioso y está en medio de todo lo que está pasando y le encanta lo que está sucediendo. Y en el verso 10 del capítulo 8, está en tus notas. Mientras están en todo esto, les dice, Nehemías continuó diciendo, vayan y festejen con un banquete de deliciosos alimentos y bebidas dulces y regalen porciones de comida a los que no tienen nada preparado. Este es un día sagrado delante de nuestro Señor. Y vamos a leer juntos, no se desalienten ni se entristezcan, porque el gozo del Señor es su fuerza. Lo leemos una vez más. No se desalienten ni entristezcan, porque el gozo del Señor es su fuerza. En otras palabras, hagamos fiesta. Fiesta por las cosas que Dios ha hecho a través de nosotros este año 2019. Las que va a hacer. Fiesta, no nada más como las que conocemos de costumbres, sino estamos festejando que este proyecto que teníamos como familia o como persona lo he logrado. Estoy celebrando que ahora mis hábitos han cambiado. No te entristezcas, sino sabe que el gozo para ti, la alegría para ti en 2019 no es que tu báscula donde te pesas cambió, o sea, bajó. No es que tu esposa o tu esposo esté más contento, aunque es bueno que esté contento, ¿verdad? Tu alegría y tu gozo en 2019 no es tu cuenta de banco, aunque es bueno que siempre tenga algo, sino la fuerza para ti en este año será el gozo del Señor en tu vida. De saber que Él está contigo. Y si está contigo, entonces hay una evidencia de que están pasando cosas y estás logrando cosas. Yo quiero invitarte para que reflexiones si hay algo en escombros en tu vida. Quizá tú has escuchado la historia de Dios, pero no has experimentado a Dios porque no te has venido a acercar a Jesucristo. Jesucristo dijo, Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede conocer, experimentar o llegar al Padre, a Dios Todopoderoso, si no es a través de Él. Este año, Él nos está llamando, Jesús nos está llamando a seguirle fielmente y depende de tu decisión. Quizá tú eres cristiano y por alguna razón sentiste que te desviaste en el 2018 de estar cerca de Dios. Hay que proyectar este año y decir, esto es lo que voy a hacer. Esto es lo que voy a hacer. Y celebrar que Dios ha estado conmigo. Y la prueba es que esta semana o este mes o en febrero o en así logramos esto o en marzo. Y entonces al final del año voy a decir, Dios ha sido mi fuerza. Su alegría ha estado conmigo. Esta es la única razón por la que yo puedo decir como Esdras, no sé qué vaya a pasar en cuanto a lo que no conocemos del futuro, pero sea lo que sea, Dios va a estar contigo si decides seguirle y proyectar cosas para poder darle honor a su nombre y lograr situaciones de gloria para Él y bendición para ti.